sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, un saludo a mis compañeros de programa en Un Mensaje para Ti, programa que semanalmente emitimos con todos ustedes los sábados a las 11:30 de la mañana y que, dependiendo del horario de otros países, pues también se repite a lo largo de la semana. Es siempre un gozo poder participar, poder unirme a mis compañeros, mis colaboradores, personas que juntamente trabajamos para predicar, para enseñar, para proclamar las verdades de la santa palabra de Dios. En ningún momento debemos de considerarnos independientes o suficientes o incomparables en cuanto a que nosotros tenemos la única capacidad dada por Dios para expresar la verdad, sino todo lo contrario. Trabajar unidos en un cuerpo y en ese cuerpo expresar juntamente con nuestros hermanos pues estas verdades, potenciándolas, haciéndolas más preciosas si cabe, y bendiciendo a Dios por todos los dones maravillosos que Él ha tenido a bien darnos a este cuerpo, las capacidades que personalmente hemos recibido para desarrollarlas en el cuerpo y esas mismas capacidades que el cuerpo es indudablemente beneficiado por ellas porque potencian indudablemente el poder, el trabajo y la efectividad cristiana en estos tiempos tan difíciles. Siempre tenemos presente las palabras del apóstol Pablo relacionadas a nuestro Señor Jesucristo, tomadas del Salmo 68 en el verso 18, donde dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Aquí nos está hablando acerca de su resurrección, aquí nos está hablando acerca de la eficiencia del poder expiatorio y propiciatorio de su muerte en la cruz, la justicia evidenciada, el sacrificio aceptado por el Dios Santo, que llevó a cabo el poder quitar el pecado, el poder destruir a la muerte y evidentemente proporcionar a los seres humanos la gran bendición de ser salvos por gracia mediante fe. Y dice que llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó a cabo una obra por la cual los descendientes de Adán
caídos en delitos y pecados, herederos de la muerte que pasó a todos los hombres por la desobediencia de Adán, son librados del temor a esta esclavitud que por el pecado en nuestros corazones nos ata y nos condena y nos tiene siempre delante de este argumento declaratorio de Dios: la paga del pecado es la muerte. Pero el Hijo de Dios, por medio de su sacrificio, pudo destruir, pudo vencer, pudo derrotar y dio evidencias con su resurrección de que esta esclavitud evidentemente fue cambiada a la libertad de los hijos de Dios. No estamos enseñando una expiación universal en el sentido de que Cristo murió por todos los hombres y los hombres no tienen que recibir en sus corazones la aplicación de este sacrificio, en ninguna manera. Defendemos que Cristo murió por todos los hombres, defendemos que Cristo llevó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, pero sabemos que aquellos hombres que son llamados por Dios a recibir esta verdad, los que responden a su invitación, los que son despertados por el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en el Espíritu Santo, son aquellos que hacen efectivos y que realmente reciben la aplicación santa de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, no defendemos un universalismo en cuanto a que los hombres van a ser salvos con una inmediatez porque Cristo murió por los pecados de todos. No, defendemos que Cristo murió por los pecados de todos los hombres, pero los hombres tienen que responder al llamado a la salvación. Como bien venimos evidentemente hablando a lo largo de este tiempo, en ese término que está en latín, que es el ordo salutis, el orden de salvación, el llamado a la salud, el llamado a la salvación. Por lo tanto, esto es también una verdad implícita en el Evangelio y los hombres tienen que responder y los hombres son responsables de aceptar la invitación del Señor en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, estos dones que desarrollamos con alegría, que desarrollamos con corazón, que desarrollamos únicamente por gracia, pues lo podemos ver en una forma muy clara. Él llevó cautiva la cautividad. Aquí la figura, el pensamiento de Pablo es la de un general romano que entra triunfante después de venir de una batalla en la que ha obtenido la victoria y evidentemente exhibe el botín logrado después de haber derrotado a sus enemigos. En esta misma manera, el Señor también se manifiesta triunfante, victorioso después de su victoria espiritual sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Sí, y evidentemente este botín somos aquellos que fuimos libertados del pecado y que hoy somos esclavos, evidentemente por gracia, gozosos y contentos de Cristo Jesús. El propio apóstol defiende este pensamiento cuando nos dice en el capítulo 6 de Romanos, dice: libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra siervos es el término griego doulos, que evidentemente sabemos que significa esclavo. Por lo tanto, él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, en su resurrección, la promesa hablada a sus discípulos antes de ascender a los cielos y ser llevado en las nubes fue esta: ir a Jerusalén y ahí recibiréis la promesa dispuesta, preparada, profetizada, y que el Padre cumpliría unos días después de las palabras de Jesucristo en el aposento alto. Ahí el Espíritu Santo descendió, los creyentes fueron bautizados por el Espíritu Santo y esos dones fueron manifiestos en el corazón de la Iglesia ya evidenciada y manifestada
con total y absoluta claridad. Y por lo tanto estos dones tenemos que agradecerlos porque son la funcionalidad, ¿sí?, de nuestro llamado. No solamente el Señor nos salvó para quedarnos en un estado en el que únicamente esperamos el cielo sin más, sino que nos dotó de una vida interior para poder vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu, para manifestar los frutos del Espíritu y para desarrollar esos dones ministeriales, esos dones de manifestación, esos dones que tienen que ver con nuestro carácter, ¿sí? Todo ese tipo de dones que hoy no es el momento para poder explicarlos, que vienen claramente en Efesios 4, en el versículo 11, que vienen en la primera carta a los Corintios, donde estamos estudiando, en el capítulo 12, y que también vienen en la epístola a los Romanos, en el capítulo también 12. Por lo tanto, es bueno que los estudiemos, es bueno que los disfrutemos, es bueno que los desarrollemos, porque esto nos enseña que el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, está dotada de capacidades espirituales, es templo del Espíritu Santo individual y colectivamente, para poder manifestar la gracia de Dios, para poder predicar el Evangelio con poder y para poder vivir en una victoria a través de esta fe que nos otorgó la gracia, siendo fundamentados, siendo sobreedificados, siendo perfeccionados para llegar al día de Jesucristo. Por lo tanto, en todo este proceso, desde que Cristo resucitó, todo el tiempo en el que hemos vivido desde que Cristo resucitó, es un tiempo en el cual la Iglesia está presente y sabemos perfectamente que estará hasta el momento en el que Jesucristo se la lleve de este mundo y después de haber sido llevada de este mundo, se manifieste con ella en su segunda venida al final de los 7 años de tribulación. Estamos contentos por poder compartir estas cosas con ustedes. Por eso nos despojamos de todo orgullo, nos despojamos de toda suficiencia. Yo animo a mis hermanos, a los que el Señor les da y nos da un ministerio de predicar, o la posibilidad de predicar o de enseñar la Biblia, que lo hagamos con humildad y que tengamos este corazón consciente de que fue la gracia de Dios la que triunfó sobre el pecado, que fue la gracia de Dios la que resucitó al Hijo de entre los muertos, que fue la gracia de Dios la que nos trajo de vuelta a la vida estando muertos, la que nos despertó, la que nos transformó, y que fue la gracia de Dios la que impartió y llenó el cuerpo con los dones. Entonces vemos que este Señor, que este Salvador, que subió al cielo y evidentemente lo llenó todo, o sea, su presencia llena todo. El cielo está lleno de su persona. En la misma manera, la Iglesia está llena de su persona. El Evangelio es la plenitud del mensaje de su persona, desde su antes de ser humanizado, en su preexistencia. El Evangelio está lleno de su humanización. El Evangelio está lleno de la grandeza y gloria de su sacrificio, por el cual Él se glorificó a sí mismo y a la vez el Padre le glorificó, para que la Iglesia pudiera recibir las bendiciones de la glorificación por la obra de Jesucristo. Sabemos que un día los santos de todos los tiempos, aquellos que han recibido la verdad, aquellos que pertenecen a la Iglesia, aquellos
que están en las manos del buen pastor, no solamente los que han dormido, sino todavía los que viven en este mundo. Sabemos que a una vez, a un mismo tiempo, seremos resucitados y seremos glorificados y tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo en su gloria. Esto es algo maravilloso, esto es algo que siempre debemos y es imperativo tenerlo presente, porque esta es nuestra esperanza. Entonces el propio Jesucristo le está diciendo al Padre: glorifícame para que yo te glorifique. Esto se llevó a cabo por nuestro bendito sumo sacerdote en la cruz del Calvario. Y Él también continúa diciendo que Él se glorifica a sí mismo, para que también Él sea glorificado en la Iglesia. Todo esto es el cumplimiento, el deseo, la oración, la inquietud espiritual de nuestro Salvador, previa muerte en la cruz en el huerto de Getsemaní. Entonces, si tenemos toda esta esperanza, si sabemos que todo el resultado de lo que hemos recibido viene por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces debemos de ser humildes con lo que hemos recibido. Debemos de ser humildes con la manera en la que expresamos y compartimos con otros las verdades de Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos estas palabras y concluimos que aquel que lo llenó todo, que aquel que lo llena todo, que aquel que es el motivo, que es la vida misma de nuestra existencia, entonces el desarrollo, la praxis de nuestra vida comienza a ser muy efectiva y nos damos cuenta que no hay santos incapaces, que no hay santos que no tengan la posibilidad de vivir una vida en el poder de Dios bajo la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, que Él es suficiente y que aún pudiendo observar y asistir a santos que son escogidos con propósitos específicos y aún poder ver en ellos las vidas dotadas por Dios, aún la vida del santo más pequeño, y si se me permite exponerlo para nuestra comprensión en esta manera, es útil y es gloriosa, porque todo lo que Él presentó, puso y dispuso en el cuerpo de Cristo tiene un solo propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y este es el tema que nos ocupa. Estamos estudiando esta primera epístola a los Corintios y estamos detenidos en la enseñanza acerca de la explicación del término llamado, llamar, llamamiento. No sé qué nos pasó. La idea era enseñar acerca de 1 Corintios, y por ahí, y con buena voluntad y con disposición y con una voluntad dispuesta, iniciamos el estudio de la primera carta a los Corintios. Créanme, queridos oyentes, pero de repente el Señor nos varió un poquito el plan y nos llamó la atención sobre este término para poder estar un tiempo tratando de contemplar, de estudiar, de desglosar, de hacer una exégesis de todo lo que este término enseña y porta en el mismo. Y esto nos ha ocupado muchísimos programas. Espero, si el Señor tiene como en su propósito permitirnos concluir y retomar la primera intención de este último tiempo de Un Mensaje para Ti, que era continuar con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo
a los corintios. Los textos que nos detuvieron fueron los primeros, donde el propio apóstol se autodenomina y se presenta ante la iglesia como autor de esta carta, usando en la segunda palabra, que ya en el primer versículo la tenemos del capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces vimos que este término, llamar, el verbo griego kaleo, tomado de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y el primer antiguo, digamos, la primera recopilación completa de todos los libros del Antiguo Testamento es esta, la versión de los 70 o la Septuaginta, más o menos acabada, empezada entre los años 400 a.C. y concluida hacia los años 200. Por ahí tenemos las fechas más específicas. Entonces podemos ver la importancia de este llamado de Pablo y de este llamado a ser santos de la Iglesia. En este programa de este sábado me gustaría que me acompañaran al capítulo 51 de Isaías, donde me gustaría también estar. Estuvimos un poquitín de tiempo antes, pero lo dejamos para irnos a otros contextos de la Escritura, y me gustaría que pudiéramos citar unos versículos en esta mañana que pueden todavía reforzar y pueden llenar nuestro corazón de la idea maravillosa de Dios en cuanto al término y al significado de este verbo que es kaleo, llamar, o klesis o kletos, que es llamado y llamamiento. Nos dice así a partir del verso 17 del capítulo 51 de Isaías, dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Bueno, estamos en la segunda parte de la profecía de Isaías. Sabemos que el libro de Isaías lo podríamos partir entre los capítulos 1 y 39 y entre los capítulos 40 y 66. Los capítulos 40 y 66 son unos capítulos proféticos en los que el profeta está hablando de un tiempo posterior a su vida y a su contemporaneidad. Los primeros capítulos, aunque indudablemente incluyen profecía todavía futura y profética, tienen digamos un desarrollo más contemporáneo en cuanto a lo que era la vida de este profeta en el tiempo de los reyes con los que él vivió en el pueblo de Judá y también en algunos momentos en el pueblo del norte, aunque él fundamentalmente fue un profeta del sur. Podemos ver que ya a partir del capítulo 40
y más específicamente tenemos 4 cánticos que son entre los versos 1 y 4 del capítulo 42 y van hasta el capítulo 53 hasta el verso 12. Aquí hay 4 cánticos que podríamos decir 42, 1 al 4, 49, 1 al 6, 50, verso 4, y en el cuarto cántico va del 52, verso 13 al 53, verso 12. Aquí se nos revela el siervo del Señor. En medio de todo lo que aquí se nos está enseñando, a la vez se nos presenta otros siervos que no son el siervo del Señor, que es Jesucristo. Se nos habla de Ciro, ¿sí? Aquel rey persa que el Señor levantó para llevar a cabo un juicio sobre el propio Nabucodonosor, el rey de los caldeos, el rey de Babilonia, el instrumento que Dios usó para quebrantar a su pueblo, el pueblo que llevó cautivo al reino del sur, a Babilonia, y a la vez también podemos ver a Israel como este siervo. Eso nos lo enseña el capítulo también 41, versículo 8. Pero sabemos que ninguno de los dos son el siervo que Dios tiene en mente, aunque Israel es muy diferente a Ciro y cada uno cumple un propósito en cuanto a la soberanía y a la idea de Dios. Sabemos que Ciro es un rey pagano, sabemos que Ciro es un hombre que Dios despierta y que cumple la voluntad de Dios y que es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque a él se le llama el ungido, pero evidentemente es un rey que no conoce ni oye la voz de Dios en el sentido más profundo. Por lo tanto, Ciro es despertado, Ciro es traído para liberar a los cautivos judíos, para derrotar al imperio babilónico y para cumplir la voluntad soberana de Dios. Esto es algo maravilloso. O sea, Isaías estaba hablando aproximadamente de unos 130 años después. Cuando nosotros contemplamos estas cosas, cuando nosotros vemos estas cosas, nos maravillamos por la precisión de la palabra de Dios. O sea, Judá cae en el año 586, Isaías ya había muerto, Israel cae 136 años antes, evidentemente Isaías está vivo, y vemos claramente que Ciro es manifestado unos 180 años después. O sea, tenemos que contar que desde la caída de Judá tenemos 70 años más hasta que se lleva a cabo la liberación y la vuelta del pueblo de Dios a la tierra prometida, a Jerusalén. Entonces sabemos que Isaías, él vive en el asolamiento del reino del norte. Él está vivo cuando Ezequías ve llegar a los ejércitos asirios del rey Senaquerib a las mismas puertas de Jerusalén. Isaías asiste al desenvolvimiento glorioso y a la derrota de los asirios, donde el ángel del Señor mata 185.000 asirios en una sola noche, y podemos ver como la mano soberana de Dios, que levanta un imperio para asolar todo lo que es el reino del norte, pero que además de asolar este reino del norte, proféticamente sabemos que hay una luz profetizada en la propia persona de Jesucristo, que habla de la Galilea de los gentiles. Por lo tanto, ese reino del norte también asistirá en un futuro
a la gloria del Evangelio personificado en la persona del Mesías, que sería la luz de este pueblo, aunque perfectamente conocemos que el pueblo judío no será restaurado hasta el tiempo de la tribulación para entrar al milenio a reinar con su rey mesiánico, descendiente de David, que es Jesucristo. Todas estas cosas son importantes y son fundamentales en cuanto a lo que Isaías nos está enseñando. Bueno, les estoy emplazando para el próximo sábado, donde desarrollaremos un poquito más estas palabras, estos versículos del capítulo 51, pero nos quedamos en esta mañana con esto. Isaías asistió a esta victoria gloriosa de Judá. Isaías pudo profetizar a Ezequías, asistió a Ezequías en su muerte, estuvo presente cuando se le dieron esos 15 años más, estuvo presente cuando él recibió a los enviados de Babilonia, y se cree que Isaías murió bajo el reinado de Manasés, donde la tradición oral dice que murió aserrado. Esto es algo que no tenemos precisión, ya digo, creemos que este profeta murió en el tiempo del reino de Manasés. Por lo tanto, cuando entramos en los capítulos 40 en adelante, Isaías tiene una mirada absolutamente prospectiva, y en esta mirada él está viendo no solamente el regreso del pueblo judío de Babilonia, no solamente está viendo el levantamiento de Ciro, sino que realmente está viendo a Jesucristo como el siervo del Señor en su ministerio aquí en la tierra, muriendo por los pecados de todos los descarriados, y siendo no solamente el Salvador de la simiente, de la descendencia de Abraham, sino también el Salvador de todas las naciones que serían benditas en esta simiente. La mirada de Isaías es muy amplia, y esto nos tiene que darnos un gozo maravilloso, sabiendo que nosotros formamos parte de esta entramada espiritual donde el Señor desarrolla su propósito y estamos en el escenario correcto. Somos personas llamadas con unos papeles soberanamente predispuestos, capacitados por el Espíritu de Dios para poder en este mundo dejar una evidencia de que Dios en su palabra es absolutamente perfecto, que Dios es el Dios que se revela en la Escritura, que Cristo es el Salvador, y que todo lo que la Biblia nos enseña es la única verdad fiable para este mundo. Este mundo no tiene esperanza, sino es en lo que Cristo ofrece a la humanidad. Por lo tanto, viendo la perfección profética cumplida, nosotros debemos de tener esta misma confianza que este profeta tuvo, porque nosotros también tenemos muchas verdades ya cumplidas, que ya forman parte de la historia, y a la vez tenemos también muchas profecías seguras en las que, mirando hacia adelante, sabemos que se cumplirá tal y como el Señor ha dicho y ha dispuesto. Porque si ha cumplido mucho de esta profecía, ¿qué razón tenemos para pensar que otra no se cumplirá? La palabra de Dios se cumplirá en una manera perfecta. Hasta el último guión, hasta la palabra más simple será perfectamente cumplida. Por lo tanto, que Dios les bendiga, y les animo a estudiar la palabra, y les animo a continuar escuchando nuestros programas, y, cómo no, a ser humildes y a poder ser instrumentos de esta palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que podamos usarla, instrumentos de esta palabra, no, instrumentos de Dios con esta palabra en nuestras manos.